Bienvenidos a todos, ¿cómo están chicos? A esta nueva clase, esta nueva lección, la lección número 4. Qué copado es vernos de vuelta por este medio, es encontrarnos y bueno, aprovechemos al máximo este espacio, ¿sí? Como siempre les digo. La lección número 4, esperanza, creencia y fe. Bien, viene genial, está genial cómo lo plantea el discipulado, el ordenamiento de las lecciones. Fíjense que la lección número 3 hablaba de la autoridad del creyente y ahora vamos a hablar acerca de la fe, de la esperanza eh, y de la creencia, esas tres diferencias que vamos a ver en esta clase. Vamos a diferenciarlas, vamos a explorarlas, vamos a profundizar un poco, porque es muy importante que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, tengamos en claro sus diferencias, sus definiciones, lo que dice la palabra, los ejemplos que vemos en la palabra y bueno, vamos a hablar un poco de todo eso. La fe. La fe, chicos, es el elemento, uno de los elementos más importantes en la vida de todo cristiano. Por medio de la fe es que recibimos un montón de cosas, es que podemos lograr un montón de cosas y es importante que la podamos entender y tengamos una idea clara, ¿sí? Por eso hay que diferenciar bien la fe de la esperanza y de lo que es una creencia, una simple creencia. Bien, ¿qué logramos por medio de ella? Nos plantea el discipulado en la primera página de la lección, nos hace esta pregunta: ¿qué logramos por medio de ella? ¿Qué logramos por medio de la fe? Vamos metiéndonos a explorar este concepto. Efesios capítulo 2, versículo 8, el primer versículo que nos invita a leer el discipulado dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un don dado por Dios. ¿Qué es lo que logramos por medio de la fe, chicos? En primer lugar es que logramos ser salvos. La salvación proviene por medio de la fe. Lo primero que recibís, cuando te animás a creer, cuando te animás a ejercer tu fe, cuando tenés fe, es ser salvo, recibir salvación. Fíjense lo importante que es. Hebreos 11:6. ¿Qué logramos por medio de la fe? Dice 11 versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Logramos agradar a Dios, chicos, por medio de la fe. ¿Qué es lo que logramos? Logramos agradar a Dios. Por medio de la fe en Jesús es que realmente podemos acercarnos al Padre y Él poder disfrutar de una relación con Él, podemos agradar, Él se agrada de nosotros, nosotros le gustamos al Padre, Él disfruta estar con nosotros, por medio de la fe, si somos gente de fe, si somos hijos que tienen fe. Hebreos 11, 32 al 33 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. ¿Qué logramos hacer por la fe? Logramos hacer proezas, conquistas, impartimos justicia al reino, alcanzamos promesas y hasta podemos llegar a tapar la boca de un león. Podemos hacer cosas increíbles, ¿sí? Y Hechos 14:9. Ahí en la palabra leemos que hay un milagro hermoso que se da y podés anotar ahí si querés después de leer el versículo, que yo me olvidé anotarlo, pero es muy claro. Dios te puede por medio de la fe usar para hacer un milagro y hasta poder recibirlos también. Podés ser una persona que Dios use para hacer un milagro y también obviamente podés recibir un milagro del cielo para tu vida. Acá el discipulado, el libro dice: es importante que comprendamos bien lo que es la fe, porque por lo general no hay un concepto claro de lo que es, como les decía hace un rato. Veamos en primer lugar dos conceptos que son confundidos con la fe, pero que no lo son. En primer lugar, la esperanza. La esperanza no es fe. Fíjense que en 1 Corintios 13:13, Pablo hablaba de tres cosas importantes: la fe, la esperanza y el amor. Ese pequeño versículo ya nos habla de que hay una diferencia.
La esperanza se refiere siempre a cosas futuras, a cosas que tienen que ver con lo futuro, mientras que la fe tiene que ver mayormente con cosas presentes. Fíjense, nos dice acá en los siguientes pasajes, la esperanza tiene que ver con cosas del presente o del futuro. Bueno, vamos a ver unos pasajes de ejemplo, unos versículos de ejemplo que nos van a aclarar esta idea de que la esperanza tiene que ver con lo futuro, esperanza, relacionado con la espera. Salmo 39, 4 al 7. El salmista dice: hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Qué viene, Señor, para mi vida? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay de mí en lo que viene? Pero confío en ti. La esperanza tiene que ver con lo futuro. El salmista estaba haciéndose un planteo, ¿por qué no filosófico? O estaba haciéndose preguntas en un momento por ahí de incertidumbre, analizando las situaciones, analizando su realidad. Y llegó a la conclusión: bueno, Señor, mi esperanza está en vos. No sé qué va a pasar. Espero en vos. ¿Qué esperaré? ¿Qué hay para mí en el futuro? Primera de Juan 3, 2 al 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Acá Juan hablando de algo que va a pasar. Cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes, vamos a ser igual a Él, porque le veremos tal como es. Esto va a pasar. Es un hecho, una realidad de que va a pasar para nosotros los hijos de Dios. Vamos a ser semejantes a Él. Llegaremos a ser como Jesús. Es algo que va a pasar, es un evento futuro que la palabra nos menciona. Y dice: todo aquel que tiene esperanza en Él, que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bien. La esperanza, chicos, tiene que ver con algo que anhelamos, que deseamos o esperamos, o que esperamos. Tiene que ver con algo futuro, es algo que está en el corazón, que deseamos mucho, que realmente anhelamos en la profundidad del corazón de nuestro ser, y que esperamos en el Señor que venga, que suceda. La fe tiene que ver con nuestra voluntad, ¿sí? Decidimos creer y confiar en la promesa o la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar más de eso más adelante. Pero tiene que ver con la voluntad. Proverbios 13:12 nos denota algo muy, muy interesante y también que nos abre un poco la cabeza. Dice: ¿con qué se relaciona la esperanza? Nos pregunta el discipulado. ¿Con qué se relaciona? Y leemos Proverbios 13:12. Dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Ahora les pregunto: ¿a quién le gusta esperar? Particularmente supongo yo que a nadie le gusta esperar. Porque la esperanza, la espera genera incertidumbre, genera duda, genera preguntas. ¿Sí? Genera angustia, ansiedad, la espera. Por eso la esperanza, la ansiedad, la angustia no es algo natural, es algo que es inevitable. ¿Sí? No está mal sentirse ansioso, angustiado por algo, porque es natural, porque la espera genera eso. Lo que está mal por ahí es darle lugar, es alimentar la ansiedad, la angustia, no hacer nada con ella. Pero la esperanza, la espera genera incertidumbre, genera ansiedad, angustia, y es normal, porque no sabemos si va a pasar, porque lo estamos esperando, porque no conocemos el mañana, solamente Dios Padre lo conoce. Cuando decimos tengo la esperanza de que Dios me sanará, estamos diciendo creo que Dios me puede sanar, quiero y espero que lo haga, pero no estoy seguro de si lo va a hacer, ni cuándo. Eso no es fe, porque la fe no admite duda. Por eso, con solo esperanza no recibiremos la promesa de Dios, porque ellas se reciben por fe. La esperanza, chicos,
no implica casi ninguna acción humana, ningún paso, no implica que nosotros nos movamos en pos de algo. La esperanza es por ahí algo pasivo, algo que hay adentro nuestro, que pasa por nuestra mente, por nuestra cabeza, por nuestro interior. Es esperar, la esperanza, ¿sí? Es un anhelo, un deseo. Bien, número 2, la creencia. Diferenciando ahora también la fe, pero de la creencia. En el idioma griego, en el Nuevo Testamento, las palabras creencia y fe que se utilizan son dos conceptos iguales, significan igual. Pero en nuestro idioma, no. Para nosotros creer o creencia es más un asentimiento mental e intelectual. La creencia es aceptar una idea, aceptar una serie de, ¿por qué no?, de una ideología, una serie de verdades que nosotros creemos y asentimos y aceptamos que es una realidad. Aceptamos que esas ideas, concordamos, estamos de acuerdo con ellas, ¿sí? Pero no nos involucramos. Ahora vamos a ver un ejemplo. En cambio, tener fe es actuar sobre lo que creemos, es una acción. La creencia es simplemente decir que sí a algo, decir que sí a una verdad que me están proponiendo. Yo creo en eso. Pero en Santiago 2:14-26 se nos presenta la diferencia entre la fe y creencia en términos de una fe que produce obras y la fe muerta que no produce obras. Es decir, una falsa fe que no tiene consecuencias en nuestra vida. Santiago 2:19 nos deja claro esta idea. Dice Santiago: tú crees que Dios es uno y haces bien en creer eso. Pero sabes que también los demonios creen y tiemblan. Ejemplo claro, hasta los demonios saben que Dios existe, los demonios creen que el Señor es todopoderoso, que el Señor es hacedor de milagros, que Él liberta, que es bueno. Los demonios creen eso, pero aún así su vida, sus actos, no están conforme a lo que ellos creen. Pero creen, es una creencia, ¿sí? Es asentir. Bien, vemos aquí que los demonios tienen la creencia de Dios, pero no actúan conforme a esta fe. Es la misma situación de todos aquellos que dicen que tienen fe en Dios, pero no viven según esa fe. En realidad los que tienen es solo una creencia en Dios, pero no fe. Es fe sin obras, o fe muerta en los términos de Santiago. Nunca hablaron con alguien que les dice, esto ha pasado con mucha gente grande o gente que tiene largos años acá en la vida recorriendo, y ellos dicen: yo creo en Dios, pero todo lo que logré fue por mí, fue por mis buenas decisiones, por mérito mío. Así yo creo que hay un Dios, pero no hacen nada con eso. Es una actitud muy típica en estos días por ahí, ¿sí? Bien. La fe sin obras es fe muerta en los términos de Santiago. ¿Cómo debemos vivir según Romanos 1:17? Siguiendo un poco la línea que venimos haciendo. Romanos 1:17. Vamos acá. Romanos 1:17 dice que debemos vivir por la fe. ¿Sí? Ahí pueden completar, lean el versículo y completen. Debemos vivir por la fe. Nuestra fe tiene que estar fundamental, debemos vivir por la fe, ¿sí? Todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones tienen que estar basadas en la fe, tienen que estar deben coincidir con lo que la palabra dice, con la fe, ¿sí? Lo que es la fe, ¿qué es la fe? ¿Cómo la define la palabra del Señor? Hebreos 11:1 dice, es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El discipulado acá nos plantea analizar estos versículos y dice: la palabra certeza es traducción del griego upóstasis, que significa sustancia, lo que está debajo de la realidad de algo. Por lo tanto, la fe es dar real
algo que todavía esperamos. Es una absoluta seguridad. Es actuar, es decidir como si aquello que todavía no tenemos, como si lo tuviésemos, como si ya estuviese en nuestras manos, ¿sí? Ya no es solo tener esperanza de algo como un sencillo deseo o anhelo, como la esperanza, sino que es la absoluta seguridad de que ya tenemos ese algo. Eso ya es nuestro. Aquello que la palabra dice que es para nosotros tenemos que estar convencidos o estar absolutamente seguros de que ya es nuestro, ya nos pertenece. Es considerarlo tan real como si lo estuviésemos viendo o tocando. En Hebreos 6:11 vemos cómo la esperanza se convierte en certeza o fe. Yo les quiero leer esto en la versión de la Nueva Traducción Viviente, que es muy buena y es muy clara esa versión, para que la tengamos en cuenta, para leerlo y para que lo podamos entender bien. Muy bien. Dice, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que los que esperan se hará realidad. ¿Sí? Sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurar de que lo que esperan se va a hacer realidad. ¿Sí? Actúen, amen, vivan conforme a lo que va a venir, pero actúen como si ya estuviese acá. ¿Sí? La convicción, traducción del griego que es elenchos, que significa demostración. ¿Sí? Por lo tanto, tener fe es tan seguro de algo que no vemos, que es como si lo estuviéramos demostrando, o que no necesitamos mayor demostración. Nosotros, para creer en algo, obviamente en la vida o en cualquier hecho, cualquier circunstancia, necesitamos una demostración de las cosas. En la ciencia se ve mucho. Si vos haces un planteo, una idea, una propuesta, tenés que demostrar de que funciona tu propuesta. Bueno, acá la palabra dice de que la fe es una demostración, es como si ya estuviese todo demostrado, como si no se necesitase más demostración de nada. La convicción de lo que no se ve. Aquello que no se ve es como si estuviese totalmente demostrado. No se necesita más demostración de la que ya tiene. No necesitamos mayor demostración, es una demostración de lo que no se ve. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? A mí me costó entenderlo, así que igualmente el sábado anoten las dudas y las vamos a hablar el sábado bien cara a cara, y yo voy a responderles conforme a lo que ustedes me pregunten. No, es como si no se necesitasen mayor demostración para la fe, ya está todo demostrado. ¿Sí? Leo de vuelta, es estar tan seguro de algo que no vemos que es como si lo estuviéramos demostrando, o que no necesitamos mayor demostración. Aquello que no vemos es como si ya estuviese demostrado. Uniendo los dos conceptos, fe es dar por hecho algo que esperamos, aunque no lo tengamos todavía. Es dar por cierto algo que no vemos o no podemos comprobar con nuestros sentidos físicos. La mejor prueba la encontramos en Marcos 11:24, donde Jesús dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que ya lo habéis recibido y os vendrá. Esta es la traducción literal del original, según los eruditos del idioma griego. ¿Bien? Perfecto. Este tema lo vamos a hablar muy claramente el sábado y lo vamos a charlar mejor. La base de nuestra fe, página 23, seguimos ahí. En el mundo natural, ejercemos cierto grado de fe en todo lo que hacemos. Por ejemplo, trabajamos porque tenemos fe que nos van a pagar a fin de mes. Bueno, todos trabajamos, y los que trabajan porque saben o creen que les van a pagar a fin de mes. Tomamos leche porque tenemos fe en que nos va a alimentar. Nos ponemos en manos de un cirujano porque tenemos fe en que extirpará exitosamente el tumor que nos afecta. Otro ejemplo que se me ocurre es, si subís al colectivo, estás creyendo de que el colectivo no va a tener ningún accidente, el chofer va a manejar bien y que te va a llevar a destino. Esta clase de fe se fundamenta en la información que tenemos, ¿sí? Las referencias sobre el empleador, o sea, de tu jefe que te va a pagar, las enseñanzas recibidas en el hogar y en la escuela sobre el valor nutritivo de la leche, las recomendaciones sobre el cirujano, etc.
y también por las pruebas que vamos recibiendo de todo esto a través de la experiencia de nuestra propia vida. ¿Sí? En el mundo espiritual, que es lo que estamos hablando nosotros, porque la fe se maneja en lo espiritual, todo lo que hablamos estamos hablando en lo espiritual. Nuestra fe se basa en hechos y premisas reveladas por Dios mismo y comprobados en la experiencia cristiana. Nuestra fe, como hablábamos recién, las decisiones que tomamos en la vida cotidiana acerca de los ejemplos que nombramos recién, es porque hay hechos, hay información que recibimos que nos da la seguridad de la decisión que estamos tomando, de por qué tomamos la decisión. Cuando tomamos la decisión de operarnos es porque creemos que el cirujano es un profesional, que estudió y que sabe lo que va a hacer, por ejemplo. Es porque tenemos información, tenemos una base, ¿sí? Bueno, en el mundo espiritual también hay una base que nos da la seguridad, que son los hechos y premisas revelados por Dios mismos. Lo que dice su palabra, chicos. Y que son comprobados por los cristianos, por nosotros, que lo comprobamos con nuestra vida. Vamos a ver los siguientes versículos y vamos a anotar las respuestas a las preguntas que nos va a hacer a continuación. ¿Cómo podemos tener fe? Romanos 10:17. ¿Cómo podemos tener fe? ¿Cómo lo hacemos? Dice Romanos 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener fe? Oyendo la palabra de Dios. Nuestra fe es alimentada por lo que dice la palabra, por lo que leemos en la palabra, por lo que aprendemos en la palabra, por lo que la palabra dice que Dios es, por lo que la palabra dice que Dios es capaz de hacer, por lo que la palabra dice que nosotros somos. Toda esa información es la que necesitamos recibir y entender y alimentarnos de ella para poder tener fe. Es recibir, alimentarnos de la información, de las verdades que dice Dios en su palabra. Por eso es tan importante, chicos, que como hijos de Dios, como cristianos, estemos continuamente alimentando el hábito de la lectura de la palabra, el hábito de poder reflexionar a partir de ella, a partir de sus historias, a partir de sus testimonios. Es muy necesario. Aquel cristiano que no lee la palabra, que no tiene comunión con la palabra, realmente su fe tiene fecha de vencimiento, no le queda mucho. Tarde o temprano, cualquier tormenta que pase lo va a mover porque no tiene fundamento su fe. Lucas 1:37 nos responde a la pregunta: ¿por qué podemos tener fe aún en los casos más difíciles? Parte que más nos gusta, más linda. ¿Por qué en los momentos más difíciles podemos tener fe? Lucas 1:37 dice: porque no hay nada imposible para Dios. Aún en los momentos, las tormentas más duras de tu vida, podés tener fe, porque para Dios nada es imposible. Ninguna tormenta es grande para Él, ninguna problemática es grande para Él, ninguna persona le puede infundir miedo a Dios, porque nada es imposible para Él. Bien, Colosenses 1:20, otro versículo importante, nos responde: ¿por qué podemos tener fe en las promesas de Dios? Bien. Dice, y por medio de Él, Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Podemos tener fe en las promesas de Dios, porque Jesús logró eso. Porque Jesús logró la reconciliación del cielo con la tierra, del cielo con la humanidad. Esa paz nos asegura el acceso por medio de la sangre de la cruz a las promesas de Dios. ¿Sí? Números 23:19 nos responde: ¿por qué podemos tener fe en la palabra de Dios? ¿Por qué lo podemos hacer? ¿Por qué podemos estar tranquilos? ¿Por qué podemos tener fe y tener seguridad? Dice Números 23:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Y no lo va a ejecutar? Sí, lo va a ejecutar, lo va a hacer. Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo de vos para la eternidad lo va a sostener. Las verdades que Él dijo de vos, de quién sos, de que sos un hijo, de que sos salvo, de que te ama, por la eternidad van a ser ciertas. Él no se va a arrepentir ni te mintió. ¿Sí? Podés tener seguridad, podés tener fe tranquilamente. Mateo 11, 2, 6 nos responde: ¿a qué apeló Jesús para que Juan el Bautista creyera? Juan el Bautista mandó gente, a sus discípulos, a que vayan a hablar con Jesús para que comprueben lo que decían de Jesús era real. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Acá apeló Jesús para que Juan el Bautista creyera a los milagros, testimonios de salvación. Podés creer en Jesús porque hay pruebas, hay milagros, hay testimonios. Hasta hoy en día abundan, chicos, por todos lados de lo que Jesús es capaz. Está registrado en la palabra, que la palabra no miente porque es palabra de Dios, y hasta hoy en día lo podemos ver, y estoy seguro que muchos de ustedes también lo comprobaron. ¿Sí? El poder de la fe. Acá nos detiene un poco el escritor del discipulado, nos dice: paren un poco, paremos acá, dice. Pero un momento, la fe no tiene poder en sí misma como algunos creen. Muchos dicen: yo tengo mucha fe. Otros dicen: lo importante es que tengas fe. Otros más dicen: la fe todo lo puede. Sí, pero hay que entender algo. Pero veamos la enseñanza bíblica sobre lo que en realidad debemos entender al referirnos al poder de la fe. ¿Sí? ¿Cuánta fe se necesita para hacer prodigios según los versículos siguientes? Chicos, no existe mucha fe o poca fe. No es la fe, la palabra dice que es un don de Dios, que es algo que Dios le dio al hombre, a sus hijos. Es un don, es un regalo. Bien. Pero ¿cómo es esto cuando nos dicen, o suponemos, o decimos que tal persona suponemos que tiene mucha fe? Y muchas veces nos medimos y nos comparamos con tal persona porque decimos: ojalá yo tuviese la fe de esa persona. Ojalá tuviese la fe de Javi. Ojalá tuviese la fe del pastor Moisés. Yo tengo poquita fe. A mí me falta. Entonces creemos que Dios, ese don, a algunos depositó, Dios le dio un baldazo de fe enorme, los inundó de fe, y a algunos le dio un goterito, unas gotitas de fe, o a otros le dio una cuchara de fe, un vaso de fe. Entonces la medimos a la fe, pero no. Hay una sola medida de fe y es una la fe. ¿Por qué? Miren esto. ¿Cuánta fe se necesita para hacer prodigios según los versículos siguientes? Mateo 16:20 dice: con un grano de mostaza podés decir a este monte: pasate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Acá Jesús derriba la teoría de que la fe se puede medir y que mucha fe asegura más prodigios y poquita fe porque menos milagros en tu vida, ¿no? ¿Sí? Con un granito de mostaza significa, o sea, hasta con la medida mínima de fe, con esa medida, con la única medida de fe que el Señor te dio, podés hacer milagros increíbles. Y por Dios, el Señor te puede usar para hacer cosas increíbles. Con un grano de mostaza podés decir a este monte: pásate de aquí, pásate para allá, y se va a pasar porque nada es imposible. Bien, Lucas 17:6 dice otro ejemplo: con un grano de mostaza podés decir a este sicómoro, a este árbol: desarraigate de tus raíces y plantate en el mar, y os obedecerá. Chicos, esto es una realidad, no es
no es una exageración, ¿sí? Es una realidad. Es posible, porque nada es imposible. No es que Jesús exageró el ejemplo del árbol porque es loco ver un árbol que se sale de su lugar y se va al mar, pero no. Es una locura, pero puede pasar. A eso voy. Bien. Notamos que en ningún caso Jesús dijo tenés que tener mucha fe. Entonces, ¿por qué la fe es tan poderosa? Pero bueno, porque no depende de nuestra fuerza o poder, tampoco depende del poder de la fe en sí misma, sino que depende del poder de Dios. Chicos, la fe depende del Padre y de la voluntad de Dios. ¿Sí? La fe es la puerta de acceso. ¿Sí? Es la llave que nos da acceso al poder de Dios, a poder utilizar y disfrutar del poder de Dios. ¿Sí? Perfecto. Unas preguntas. ¿Quién responde a nuestras oraciones es aquello que pedimos en fe? Juan 14, 13, 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Jesús es el que responde a nuestras oraciones. Nosotros cuando intercedemos, cuando oramos, cuando pedimos, se lo pedimos a Jesús, en el nombre de Jesús, por medio de Él. Es que le pedimos al Padre, Señor, por medio de lo que Él logró en la cruz del Calvario, que Él logró que yo sea tu Hijo, que Él logró que yo tenga acceso a tus promesas, a tu poder, por Jesús es que te pido que intervengas. La palabra dice que Jesús mismo va a escuchar tu oración y va a ir ante el Padre, a pedir por vos, por el milagro que estás necesitando. Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Se los dé. El Padre se lo dé. ¿Quién lo hace? Dios Padre. Con su poder actúa e interviene. Dios Padre. ¿Qué es imposible para Dios? Lucas 18, 27, no sabemos nada. Lo que es imposible para los hombres, dice la palabra, es posible para Dios. ¿Qué es posible para el que cree? Marcos 9, 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La fe, como hablábamos recién, es solo la llave que abre el flujo de poder de Dios. Pero este poder sí es limitado, es ilimitado. La fe, aparte del poder de Dios, no es nada. Pero la fe que descansa en el poder y la palabra de Dios lo puede todo. Por eso una fe tan pequeña como un grano de mostaza puede mover montañas. Hay poder en la fe que descansa en Dios. La fe se debe fundamentar en la palabra de Dios. Vamos terminando. Hemos visto ya que el poder que tiene la fe, porque no depende de nosotros ni de ella misma, sino del poder de Dios. Pero hay otro aspecto importante, la fe tiene que fundamentarse en la palabra de Dios, porque no puede actuar en forma autónoma a la soberanía de Dios ni en contra de su naturaleza santa. La fe nos está diciendo que no puede contradecir la voluntad del Padre. Lo que nosotros pidamos en fe, lo que nosotros pidamos en nuestras oraciones o esperamos, tiene que estar alineado a lo que Dios es, a lo que Dios propone en su palabra. ¿Por qué no podemos pedir cosas malas a este versículo? Oseas 14:9. Hay gente que acude al enemigo, a huestes espirituales de este mundo que acuden a ellos por medio de trabajos, por medio de religiones, se hacen bandas, quimbanda, etcétera, que son tantos, para pedir cosas malas. Se pueden pedir cosas malas porque el enemigo, porque es el enemigo en sí mismo al que están acudiendo esa gente que incursiona en esas religiones. Le están pidiendo al propio Satanás. Y porque Satanás es maldad pura, es que pueden pedirle cosas malas a él. Pero nosotros como el Señor es recto, la palabra dice en Oseas 14:9, dice,
¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Dios, de Jehová, son rectos, justos. Y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Por qué no podemos poder cosas malas? Porque la voluntad de Dios es buena y es recta. ¿Sí? La voluntad de Dios es buena y es recta. No podemos pedir cosas malas porque va en contra de la naturaleza de Dios Padre, de Dios. Juan 15:7. ¿Cuál es la condición para que todo lo que pidamos sea hecho por Dios? Importante. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La condición, chicos, es permanecer en Él. Permanecer en Él. Que nuestra vida sea conforme y esté alineada a lo que Él es. Permanecer en Él significa confiar en Él, vivir por Él y manejarnos, tomar decisiones conforme a lo que Él es, conforme a Él. La condición para que lo que pidamos sea hecho por Dios es permanecer en Él. Primera de Juan 5:14 dice: ¿cuál es la condición para que Dios nos conceda nuestras peticiones? Dice Juan 5:14: después la halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuál es la condición para que Dios conceda nuestras peticiones? Es no andar en pecado, no estar en pecado. No hay bendición de Dios si estás en pecado. No hay bendición, la fe no tiene poder en tu vida. El poder de Dios no se manifiesta en tu vida si tu vida está en pecado. El Señor no puede convivir con eso, no puede estar. Nuestra fe debe estar en armonía con la naturaleza santa de Dios, lo que hablamos recién, y con su voluntad soberana expresada en la palabra escrita, o revelada por su Espíritu Santo a nuestra mente o a nuestro espíritu. Si se dan estas dos condiciones, podemos estar seguros de que Dios actuará para su gloria. Y ahí nos invita a memorizar dos versículos que lo pueden hacer, sería genial que lo hagan, y sería buenísimo. Chicos, lo importante de la fe, ¿se dan cuenta de lo importante de la fe? La fe nos lleva a actuar, la fe es actuar conforme a una convicción que tenemos. No existe el cristiano que cree y que no hace nada con lo que cree. Ese cristiano que dice que cree, pero no tiene su vida, sus decisiones, su realidad, todavía está estancada en el pecado, está estancada en el pasado, en su historia anterior a Dios. Y aquel que dice que tiene fe y no corrige sus caminos y no se alinea a los de Dios es un mentiroso. La fe nos lleva a actuar, nos lleva a obedecer por amor a Dios y por amor a su palabra y a lo que Él es. La fe es lo que nos da acceso a la salvación, a las promesas, a estar con Jesús y a tener intimidad con el Padre. El tener fe, el creer y actuar partiendo y teniendo mis bases claras, actuar conforme a mis convicciones, a mi convicción de quién es Dios y de quién soy yo. Amigos, que el Señor les bendiga mucho, les mando un abrazo gigante y nos vemos el sábado. Anótense las preguntas y lo vamos a charlar bien, cualquier duda que quedó, así que no se preocupen. Que el Señor les bendiga mucho, abrazo gigante.